Saludo a todos los presentes. Minuto de la transmisión, por favor. Muy buenos días. Les pido que nos pongamos de pie. Vamos a dar comienzo a este comité, un comité mixto. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión de este comité. Muchas gracias. Saludo a los integrantes de esta comisión, al diputado Bernardo Berger, al diputado Gustavo Benavente. Saludo a nuestro invitado, señor Contralor. Gracias por venir de Santiago hasta Valparaíso. Y bueno, hoy día hemos sido convocados para avanzar en la tramitación de esta comisión mixta que trata sobre el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de corrupción. De acuerdo a la programación que se hizo la semana pasada, nos corresponde hoy día recibir en audiencia la opinión que pueda tener la Contraloría General de la República sobre este proyecto. Y particularmente es importante su testimonio porque este es un canal de denuncia que va a estar alojado en la Contraloría. Y esta es la etapa final de este proyecto. Esperamos nosotros cerrarlo como un sistema nuevo que funcione sin ninguna fisura ni distorsión, y por eso la opinión de la Contraloría es fundamental. Dicho esto, de acuerdo a la programación, entiendo que a la semana siguiente a la elección del 7 de mayo, sería el miércoles 10, se celebraría la sesión que votaríamos nosotros en particular este proyecto. Dicho esto, le ofrezco la palabra a nuestro invitado, don Jorge Bermúdez, para que se refiera a la materia de esta comisión mixta. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes y a la secretaría también de la comisión. Y también a la secretaría ejecutiva de la Comisión de Integridad de SECPRES. Presidente, esta presentación es básicamente la referencia a las normas que son objeto de la comisión mixta. Sin embargo, nos gustaría poner un poco de contexto primero. Y el contexto está dado, en primer lugar, por la estrategia que orienta la actuación de la Contraloría. Esa estrategia es la estrategia del año 21 al 24, donde básicamente nosotros nos hemos propuesto que todo el trabajo de la Contraloría se alinee en la promoción de la integridad pública y luchar contra la corrupción. Por lo tanto, evidentemente que cuando se le entrega esta facultad a la Contraloría y este deber de llevar adelante un canal de denuncias de corrupción, evidentemente que está en ese contexto. Y eso también nosotros lo visualizamos en una preocupación que tenemos, y es que en estos momentos, y desde hace un buen tiempo a esta parte, todos los indicadores señalan que en materia de percepción de la corrupción en nuestro país estamos bastante estancados. Si uno mira, por ejemplo, ese gráfico, que es la fuente que normalmente se utiliza, o que está basado en la fuente que normalmente se utiliza, que es el de Transparencia Internacional, uno ve que en términos de puntaje Chile está hace rato con el mismo puntaje, son 67 puntos, y desde el punto de vista del lugar ha ido cambiando, no se ve muy bien ahí, pero estamos en este momento en el lugar 27, y si bien por mucho tiempo fuimos el primer lugar de la zona, de la región, hoy día ya no lo somos. O sea, es Uruguay ya que se ha ido despegando en este ranking, y desgraciadamente nuestro país se ha ido quedando estancado. Y esto producto básicamente tal vez de dos cosas, y es que la corrupción como fenómeno cambia en el tiempo y en el espacio. O sea, fenómenos que a lo mejor antes eran tolerados, o situaciones que antes eran prácticas que se mantenían como ocultas, hoy día son intolerables y son consideradas como irregularidades, y por lo tanto deben ser de alguna manera sancionadas, denunciadas y sancionadas. Y también, por otro lado, porque las herramientas van cambiando. O sea, por ejemplo, cuando yo ingresé en la Contraloría, al poco andar se estableció el sistema de declaraciones de intereses y patrimonio que todos tenemos que cumplir, y de hecho la Contraloría le presta el servicio a la Cámara y al Senado, solo como repositorio, no como declaraciones que se fiscalicen en todo caso. Y nosotros
esas declaraciones, que son más de 140.000 que recibimos del sector público, las fiscalizamos. Pero ya a la vuelta de un par de años uno se da cuenta que ese instrumento debería perfeccionarse, ¿no? A lo mejor esa declaración debería ser más completa, debería considerar otros tópicos, debería tener acceso a otras bases de datos y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decir es que los instrumentos para perseguir irregularidades tienen que siempre ir perfeccionándose en esta materia. Y eso implica que existan al menos dos sistemas, que existe un sistema respecto del Estado, es decir, un sistema de integridad del Estado, y hacia adentro de cada órgano público también deberían haber sistemas de integridad pública. Entonces, en el caso chileno, si bien formalmente no existe un sistema de integridad, uno puede mencionar que existe una serie de instituciones que deberían confluir en la integridad pública, ¿no? En luchar contra la corrupción. Ahí obviamente que está la Contraloría, pero también está la UAF, está también el Ministerio Público, el Consejo para la Transparencia, el Consejo de Defensa del Estado, etcétera. Y hacia adentro también debería cada institución pública tener un sistema de integridad pública, y ahí dentro de esos sistemas de integridad pública obviamente que también están los canales de denuncia como aparecen allí mencionados en ese gráfico. Y por eso es tan importante este proyecto de ley. El año 2020 la Contraloría publicó un estudio que se llama Radiografía de la Corrupción, que se basa en una encuesta muy, muy amplia que se realizó con casi 17.000 personas que participaron. Y en esa encuesta, una de las preguntas que se hizo fue por qué las personas no denunciaban los fenómenos de corrupción, ¿ya? ¿Por qué la persona, tanto un funcionario público, que es la barrita negra, como la generalidad del público, no denuncian hechos de corrupción? Y ahí están marcados en el rectángulo 3 razones que son las principales. Primero, porque podría haber recibido amenazas o represalias, por ejemplo, si es un funcionario público, o porque la acción no iba a tener consecuencias, y eso tiene que ver con la sensación de impunidad que muchas veces existe en estas materias, o por desconfianza respecto de las instituciones que van a recibir la denuncia. Entonces, evidentemente que el tema de la denuncia es un tema relevante en la lucha contra la corrupción. Ahora, desde el punto de vista de este sistema, uno tiene que ver que hoy día el Congreso se está ocupando, y a nosotros nos parece digno de destacar. Muchas veces se critican muchas cosas que no se hacen, pero también hay muchas cosas que sí se hacen y que se destacan poco. Y así en este ámbito se ha avanzado, por ejemplo, en la Ley 21.427, que en materia de fuerzas de orden y seguridad, es decir, las policías, se establecen mecanismos de denuncia de corrupción interna, que pueden ser los propios canales internos o puede ser ante la propia Contraloría. Y también en la Ley 20.480, que es algo parecido respecto de la protección del personal que realiza denuncias en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Pero hay otros proyectos de ley que también se están tramitando hoy día y que tienen relación con todo este sistema. Por un lado están los proyectos de ley en materia de transparencia municipal, que lo estábamos comentando y que también me tocó comparecer ante la comisión, sobre todo en materia de corporaciones. Y uno muy importante, que es la modificación a la ley de compras públicas, que es la ley 19.886, que moderniza el sistema de compras públicas. Y ahí debo decir que hubo una indicación sustitutiva muy relevante que hizo que se avanzara efectivamente para fortalecer la probidad en ese ámbito, que es uno de los más sensibles a los fenómenos de corrupción. Y también debo pasar el aviso, y aprovecho también que está el senador Elizalde acá, que hay un proyecto de ley que es el de Transparencia 2.0, que ese está muy exactamente, está en la Comisión de Hacienda hoy día y que está a punto de ahí de salir o de avanzar en su tramitación. Y este proyecto es bien relevante para la Contraloría, presidente, por su intermedio de la Comisión, porque este proyecto, entre muchas otras cosas, evidentemente, que fortalece el sistema de transparencia, lo que hace es permitir que la Contraloría pueda acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Entonces, ese tema que lo hemos venido conversando muchas veces a propósito, por ejemplo, del fraude que se produjo en Carabineros, donde la Contraloría, una de las falencias que se detectó era que no podía acceder a las cuentas corrientes de la institución, obviamente, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las instituciones. Eso se enmendaría en ese proyecto de ley de transparencia 2.0 y que ojalá que pudiera avanzar. Bien, respecto del proyecto de ley, que es el que establece el Estatuto de Protección al Denunciante, este proyecto tiene un objetivo, como aparece ahí, que es fortalecer y perfeccionar los mecanismos existentes en nuestra legislación para promover que no solo los funcionarios públicos, sino que todas las personas que se desempeñan en la administración, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo hagan y el estatuto que les sea aplicable, e incluso los ciudadanos particulares, puedan denunciar hechos
de que tomen conocimiento al interior de la Administración. Y este proyecto establece un modelo de denuncia. Ese modelo es el que está aquí de manera muy sucinta graficado. En primer lugar, lo que se hace es que se establece este canal de denuncia ante la Contraloría en que cualquier persona o integrantes de la Administración del Estado pueden denunciar infracciones disciplinarias, faltas administrativas, hechos que son constitutivos de corrupción o hechos que afectan a bienes o que pueden afectar a bienes o recursos públicos. Entonces, esas denuncias se realizan ante este canal cuando hay personal de la Administración del Estado u órganos de la Administración del Estado que intervienen. Y luego esas denuncias se gestionan y para eso la Contraloría puede hacer algunas de las cosas que aparecen allí, ¿no? Por ejemplo, podría ordenar que la autoridad haga un procedimiento interno, o ella misma, cuando se trata de asuntos relevantes o que son importantes para el interés público, ella puede hacer el procedimiento disciplinario o iniciar otra vía de fiscalización, porque no solo el sumario administrativo es la forma en que la Contraloría actúa, sino que también tiene otros instrumentos de fiscalización, y puede adoptar medidas para que esto se persiga ante otros organismos, por ejemplo, si esto fuera constitutivo de un problema de libre competencia o algo que deben ser conocido por los tribunales, o también puede denunciar los eventuales delitos ante la Fiscalía o ante los tribunales. Y lo más relevante viene también dado por el Estatuto de Protección al Denunciante, que son las medidas que se pueden adoptar, donde está la reserva de identidad, medidas preventivas de protección y también el reclamo que se puede hacer frente a las represalias. Nosotros como Contraloría sostenidamente hemos venido recibiendo cada vez más denuncias. Si uno mira este gráfico, da cuenta cómo del 2015 a la fecha esto se ha multiplicado más o menos por 8 o por 9 en el número de denuncias que recibimos. El año pasado recibimos 36.000 y fracción. Tuvimos un pic el año 2020 con casi 40.000, producto probablemente de la pandemia, en que las personas tuvieron un poco más de tiempo para sentarse frente a sus computadores y hacer denuncias, pero la verdad que ahí se produjo un pic que nosotros tratamos de gestionar, porque en realidad es una cantidad muy, muy grande de denuncias que recibimos. Y en realidad no todas esas denuncias, debo decir, se traducen cada una de ellas en un sumario. Obviamente que no hay 36.000 sumarios. Muchas de ellas son insumo para otras fiscalizaciones u otro tipo de actividad que realiza la Contraloría, y otras son derivadas a los organismos pertinentes. O sea, por ejemplo, una denuncia respecto de una universidad, la Contraloría lo que hace es, en primer lugar, si es que no es grave, lo que hace es remitirlo a la Superintendencia de Educación Superior, y eso es lo que corresponde, y así sucesivamente. Bien, ahora, respecto del articulado, y atendido el mandato de la Comisión, nos vamos a centrar en 3 puntos que son los que son objeto por ahora de la Comisión Mixta. En primer lugar, respecto de las medidas preventivas, el artículo 9 del proyecto de ley establece el catálogo de medidas preventivas que puede adoptar la Contraloría una vez que ha operado el canal de denuncias, y ellas son, primero las pacíficas, podríamos decir, las que no son objeto de la Comisión y que ya están aprobadas, que no sea objeto de medidas disciplinarias, que no sea objeto de otro tipo de medidas distintas a las previstas en el literal anterior, que no sea trasladada a la persona, por ejemplo, que hace la denuncia, o que no sea precalificada si se refiere al superior, u otras medidas que puedan estar establecidas en estatutos especiales. Pero luego, las que están marcadas en rojo, la letra E me parece que sí. De la F en adelante son las que se rechazaron en el Senado, que dicen relación con el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes, el traslado de las diligencias a las que debe asistir el denunciante en un lugar distinto a aquel que corresponda y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo, utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la participación física del testigo en las actuaciones procesales, la posibilidad de recibir declaraciones de forma anticipada y a través de otros medios idóneos como distorsionadores de voz o rostros cubiertos, entre otros, para impedir la identificación física del denunciante, la reposición laboral en las mismas condiciones similares en forma cautelar y las demás que considere pertinentes. La verdad que nosotros no tenemos una opinión, por así decirlo, de política legislativa respecto de estas medidas. Nosotros, evidentemente que es una decisión soberana del Congreso. Lo que sí vemos que hay algunas que nos costaría un poco más implementar como Contraloría, atendido que normalmente estas son medidas que se pueden aplicar en el ámbito penal.
¿ya? Es decir, por ejemplo, el testigo a rostro descubierto o distorsionadores de voz, o mover a la persona de un lugar a otro, normalmente son medidas que se adoptan de resguardo del testigo penal, no en el ámbito administrativo en que las consecuencias son distintas. ¿Puede hacerlo la Contraloría o podríamos nosotros adoptar estas medidas? Podríamos adoptarlas en el proceso, pero significaría dificultades, evidentemente, del punto de vista, podríamos decir, operativo o logístico, ¿no? de ese punto de vista. Y por supuesto, claro, que eso tiene una consecuencia también económica, por cierto, que seguramente ahí en el informe financiero del proyecto de ley sería también importante si se considerase. Ahora, hay algunas que habría que ver cuál es el alcance, por ejemplo, reposición laboral en las mismas condiciones o similares en forma cautelar, también ahí no nos imaginamos de qué manera esa se podría llevar a cabo. Tal vez eso supondría, por ejemplo, que no se pueda suspender la persona, pero eso ya está cubierto por una medida anterior y así sucesivamente. Luego, del punto de vista de la tramitación de las medidas, está el artículo 11, donde el Senado sustituyó lo que aparece ahí tarjado, que dice relación con la impugnación de las medidas que se han solicitado. Y se sustituye, por lo que aparece ahí, la norma que se había aprobado dice: la resolución de la Contraloría que otorga las medidas de protección o que determina su modificación o cese es susceptible de ser impugnada por el solicitante de tales medidas en los términos y plazos de la Ley 19.880, sin perjuicio de la procedencia de los recursos judiciales que corresponda. Y el Senado lo sustituye este artículo por el siguiente, que dice: no procederán recursos administrativos contra la resolución de la Contraloría que se pronuncie acerca de la concesión de las medidas preventivas de protección del artículo anterior. Si la Contraloría rechazare la solicitud de una o varias medidas preventivas de protección, el denunciante deberá invocar la existencia de nuevos antecedentes para formular una nueva solicitud. En el fondo, yo creo que la norma del Senado avanza o perfecciona algo que tal vez no se vio en el proyecto y que incluso nosotros mismos no recuerdo si lo hicimos presente o no en su momento. Y es que la norma aprobada de la Cámara lo que dice es que se puede impugnar cuando se otorga la medida, pero no establece nada cuando no se otorga la medida, que sería el caso más complejo, ¿no? O sea, es la persona que hace la denuncia, solicita una medida y se le rechaza, no tendría la posibilidad de recurrir. Entonces, en ese sentido, uno podría entender que la norma del Senado ayuda a que, o podría, al contrario, censo, entender que sí proceden recursos cuando se rechaza la medida y no cuando se otorga. Porque en realidad quien podría recurrir sería el jefe del servicio, por ejemplo, o la persona que está siendo denunciada de corrupción, no el denunciante. Entonces, en ese sentido, la norma del Senado nos parece un poco mejor que estábamos de acuerdo con esa norma nosotros, por así decirlo, ¿no? En ese sentido nos parecía que avanzaba el proyecto de ley. Y luego, la tercera disposición que se rechazó por la Cámara de Diputados es una norma que se intercala por el Senado en un artículo 16 que dice que la denuncia a través del canal también podrá realizarse en contra de las personas e instituciones privadas que perciban fondos fiscales por leyes permanentes, a título de subvención o aporte del Estado, para una finalidad específica y determinada a efecto de fiscalizar la inversión de tales fondos de conformidad con el artículo 85 de la Ley de la Contraloría. Y después dice: con todo no serán aplicables las disposiciones contenidas en el título cuarto al personal que preste servicio en las instituciones referidas en el inciso anterior. Claro, esto en realidad lo que hace o lo que permite es hacer denuncia respecto u operar como canal de denuncia respecto de receptores de fondos públicos que desde esa perspectiva quedan de alguna manera vinculados a la Contraloría. Esta norma yo me la imagino, por ejemplo, de nuevo en el caso de las universidades. Por ejemplo, una universidad que recibe recursos de la gratuidad, los recibe de manera permanente, en cierto sentido podría haber una situación de irregularidad que puede ser denunciada y podría usarse el canal. Ahí, claro, la Contraloría no puede hacerle un sumario a la universidad privada, por ejemplo, que está llevando adelante que está siendo denunciada, pero sí podría operar como canal y derivarle, por ejemplo, esa denuncia a la Superintendencia de Educación Superior. ¿Ya? Entonces ahí operaría o podría operar el mecanismo. Esta norma tampoco, claro, es más carga o podría significar más carga, pero en realidad
esta norma sí puede operar. Eso es lo que quiero decir. No es una norma disfuncional en la forma en que la Contraloría pueda trabajar. Bien, para ir terminando entonces, nosotros valoramos el proyecto, pensamos que avanza en la dirección correcta. Y aquí, presidente, por su intermedio de la comisión, me gustaría hacer presente algo. En las evaluaciones que se hacen a Chile a propósito de cómo avanza el cumplimiento de los tratados internacionales, y en particular el de OEA, cuyo mecanismo es el MESICIC, y el de funcionarios internacionales que han sido susceptibles de cohecho, que es el convenio de la OCDE, en esas dos evaluaciones a Chile se le ha hecho presente que no cuenta con un mecanismo de protección del denunciante de corrupción. ¿Ya? O sea, esta ley lo que permitiría sería que esa objeción que se le hace a Chile se levante. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, valoramos el proyecto. Ahora, entendemos que este sistema de protección estaría dentro de un sistema de integridad de la Administración, pero, y esto por su intermedio, presidente, nos permitimos hacer presente, eso sí, que pensamos que hay ciertas cosas que van un poco más a las causas que al síntoma, y que son los problemas que hoy día tiene la Administración del Estado. ¿Ya? Y esos problemas que tiene la Administración del Estado, sé que no son materia de la Comisión, pero solo queremos dejarlo asentado y dicho que hay problemas en la carrera funcionaria y las calificaciones, que ojalá que eso de alguna manera en algún momento hubiera una especie de libro blanco de la modernización del Estado para poder avanzar en eso. Hay áreas críticas de la Administración donde no existe la fortaleza institucional. En el ámbito municipal uno ve mucho eso, que al no existir carrera, o muy poquita carrera, no existe la posibilidad de ejecutar bien los proyectos, y las municipalidades, que son unidades ejecutoras, se transforman desgraciadamente en lugares donde no se llevan adelante bien los proyectos. Tenemos demasiados ejemplos en la Contraloría de eso. Los procedimientos administrativos también de alguna manera deberían modernizarse, y en particular en materia de compras públicas y obra pública, que todavía está al debe. La ley de compras públicas es del año 2003. El próximo mes cumple 20 años. Y no ha tenido ninguna modificación significativa. Entonces, ojalá que eso, diputada, ojalá que eso también pudiera considerarse. Eso teníamos preparado, presidente, y bueno, obviamente que estamos disponibles para las preguntas. Bueno, muchas gracias, don Jorge, le agradezco su exposición, y de acuerdo a la planificación de esta sesión, ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas, señores senadores. Senador Álvaro Elizalde tiene la palabra. Yo primero quisiera disculparme, pero estamos en paralelo sesionando la Comisión de Hacienda. Estamos viendo el tema del royalty. Entonces me voy a tener que retirar, pero voy a aprovechar y voy a recordarle al presidente de la Comisión la importancia que se coloque en tabla el proyecto al cual hizo referencia al Contralor, que lo vimos en esta misma comisión el año pasado, me parece. Yo con la pandemia he perdido la noción del tiempo, así que no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Tengo una pregunta para el Contralor, porque hay que ponerse en todas las hipótesis. A propósito de que no se apliquen sanciones al o la denunciante, ¿cómo evitar que un funcionario que sabe que va a ser sancionado por una razón cualquiera utilice el mecanismo de la denuncia como un mecanismo para evitar la sanción, anticipándose? Pues yo estoy de acuerdo que bajo ninguna circunstancia puede haber una sanción contra un funcionario en virtud de haber denunciado un hecho. Eso es obvio, porque aquí hay que fomentar la denuncia de buena fe, porque permite efectivamente que se realicen las fiscalizaciones del caso y eventualmente se termina la responsabilidad administrativa e incluso penales, producto de las denuncias. Pero también nos sido poco los casos que funcionarios, por ejemplo, que son desvinculados, hacen todo tipo de denuncias, después se determina que se daña la honra, pero no tiene ningún fundamento. Entonces, ¿cómo evitar eso? Y lo segundo, respecto de la norma que establece que se puedan realizar denuncias respecto a personas e instituciones privadas que perciben fondos fiscales. Yo entiendo que esto fue rechazado por la Cámara de Diputados, entendiendo que no había competencia. Pero aquí no se están modificando las competencias de los organismos fiscalizadores y, por tanto, efectivamente precisar cuál sería el mecanismo de derivar ante el órgano competente. Y obviamente, claro, no es la Contraloría General de la República la que tendría competencia en la materia, pero sí podría ser un buen canal para derivar una denuncia y que un órgano competente
que está a cargo de la fiscalización, sobre todo de la administración de los fondos fiscales que desarrollan instituciones privadas, pueda realizarlo. Senadora, tiene la palabra. Sí, yo saludar al Contralor y voy a partir de atrás para adelante. Primero, pedir disculpas por mi retraso y en ese sentido decirle que yo estuve hasta hace muy poco en la Comisión de Economía, lo escuché ahí atentamente y la presentación que usted hizo, Contralor, respecto de compras públicas resultó muy exitoso. Tanto es así que ese informe que usted entregó permitió readecuar completamente todo el proyecto de compras públicas. Lo sabe el senador Elizalde. Sí. Y que hoy día, entiendo porque lo consulté ayer, estamos prontos ya a terminar el proceso, queda muy poco, y la Contraloría en ese sentido, con la evaluación de los procedimientos de compras públicas por estos 20 años de ley, ayudó muchísimo. O sea, tengo que decirles que tanto es así que el proyecto, digamos, sufrió un cambio en 360 grados, y también se fortalece harto el tema de los tribunales. Así que, pero sobre todo las observaciones que hizo el equipo y el Contralor, quien representó estos aportes. Tenía dos consultas solamente. Una relacionada con ¿cómo ve usted la situación en que Contraloría tome esta función, pero por otro lado, qué pasa con la propia Contraloría? Entendiendo que también, si bien tiene su independencia, es una institución de orden público, cómo lo ven hacia adentro, que no es un tema menor. Y la otra consulta dice relación con las denuncias de corrupción que se reciben por los diputados. ¿Cuál es el tiempo de tramitación y cuántas de estas terminan finalmente en resolución? Esas son mis dos consultas. Gracias. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Ofrezco la palabra a los señores diputados, señoras diputadas. Bueno, me voy a permitir hacer una consulta también. Puntual respecto de desacuerdo entre la Cámara y el Senado, que son materia de competencia esta mixta, respecto del artículo 11, este sistema de recursos frente a las decisiones de la Contraloría, respecto de otorgar o no medidas preventivas de protección. ¿Qué pasa cuando la Contraloría hace modificaciones a las medidas de protección o dispone el cese? El señor Contralor dijo que le parecía mejor la propuesta que había aprobado el Senado, que establecía claramente que no procedían recursos administrativos contra la resolución de Contraloría que se pronuncia acerca de la concesión de las medidas preventivas de protección. Pero ¿qué pasa cuando se modifican estas o cesan? ¿Opera bien la norma que propone o habría que hacer alguna corrección? Y segundo, también en el ámbito más general, quisiera saber una opinión más general respecto de la fiscalización de las corporaciones municipales en su sentido amplio. Hay de educación, salud, cultura, seguridad, entiendo. Y varios acá hemos conversado y creemos que hay que mejorar mucho la fiscalización de las corporaciones. A nivel país están presentando una recurrencia de irregularidades, cuando no episodios de corrupción, que es necesario, que nos obliga a revisarla. Hoy día hay un proyecto de ley que preparó el equipo de la diputada Catalina Pérez, con varios de nosotros, que está en Gobierno Interior, que está poniendo un foco en esto, pero este canal de protección al denunciante de corrupción también puede ser una buena herramienta, una llave para poder precisamente fortalecer la integridad pública en las corporaciones municipales. Y ahí me gustaría su opinión general. Y por último, no sé si se ha hecho la pregunta, pero ¿qué pasa cuando el denunciado de corrupción, estamos hablando casi de un fraude, el denunciado de corrupción en una municipalidad o cualquier institución pública se adelanta y o hace una denuncia para poder obtener toda la protección que establece esta ley en este caso para un falso denunciante de corrupción? ¿Puede ser vulnerado el sistema en su propio beneficio? ¿Qué límites hay? Entiendo que hay una norma penal que sanciona al que fraudulentamente o mediante engaño utilice esto, pero ¿hay alguna otra norma? Me gustaría también precaver el otro caso, cuando utilicen el sistema precisamente para proteger al corrupto, no al denunciante de corrupción. Sí, le ofrezco la palabra a don Jorge Bermúdez, señor Contralor. Gracias, presidente.
Bueno, voy a ir en el mismo orden y voy a contestar evidentemente lo que preguntó el senador Elizalde, porque justo me dijo que él iba después a revisar la grabación. Como la pregunta dice relaciones básicamente del uso malicioso del instrumento del canal de denuncia para evitar ser sancionado. Y esa es la gran dificultad que tienen siempre estos mecanismos, ¿no? Esa es precisamente el problema de la mala utilización de mecanismos que están bien pensados y bien intencionados. El proyecto de ley cuenta con una sanción penal cuando hay una denuncia maliciosa o infundada, pero claro, el problema que tiene esa por así decirlo, esa vía, que es la vía penal, puede ser disuasiva, evidentemente, pero poco práctica en la realidad. Normalmente costaría mucho llegar a determinar penalmente y que se persiguiese penalmente ese tipo de ilícito, sobre todo porque si uno lo mira en el contexto más general, en realidad esa denuncia esa denuncia maliciosa de corrupción para evitar ser sancionado es en sí mismo un acto de corrupción que debería ser perseguido por una fiscalía probablemente especializada en materia de corrupción que hoy día no existe. Entonces, si eso queda en la lista de cosas que tiene que ver el fiscal adjunto y que está después de todos los hechos de sangre, todos los hechos de violencia, todos los hechos de otro tipo de delitos, evidentemente que esos delitos en la práctica no van a tener persecución. Me atrevería a aventurar esa respuesta. Sí. Solo para poder precisar esto, pero la Contraloría también va a ser el dueño del canal y va a ser la entidad que va a otorgar o no medidas y en el fondo ese tipo de decisiones de la Contraloría suponen un juicio previo. A eso quiero ir. Ahora iba a la parte administrativa. Eso probablemente, presidente, por su intermedio de la comisión, debería quedar un poco más explícito desde el punto de vista tanto de la gestión de la denuncia en el sentido de la admisibilidad de la denuncia y del punto de vista de qué consecuencias tiene cuando la denuncia se desecha. Entonces, probablemente ahí uno podría, y ahí lo junto también con su pregunta, en el sentido de que uno podría ver mecanismos de admisibilidad y de eventual sanción administrativa cuando se usa mal el canal de denuncia. Eso podría ser una... Claro, exactamente. ¿Eso está? Ah, ya. Ya. Permitamos que avance nuestro invitado. Ya, y la segunda pregunta del senador Elizalde dice relación con la derivación al órgano competente a propósito del artículo 16, que es materia de la comisión mixta. Bueno, evidentemente que la Contraloría no puede llevar adelante, como decía, esos miles de procedimientos disciplinarios, y por eso es importante la capacidad que le da el proyecto de poder derivar a otros órganos que tienen que hacer la investigación que corresponda. Por ejemplo, cuando se trata de irregularidades en un órgano que recibe fondos públicos pero que es privado. La gracia de poder hacer esa derivación, que puede ser muy sencilla porque incluso puede ser automatizada, basta la interconexión simplemente con, por ejemplo, una superintendencia, es que la Contraloría le puede hacer seguimiento a esa denuncia. O sea, puede pedir cuenta y debería pedir cuenta de qué pasó con eso que le derivó en un determinado momento por oficio. Entonces, yo creo que por esa vía eso, del punto de vista tecnológico, se soluciona, es fácil de hacer, y luego del punto de vista del seguimiento de la denuncia también puede implementarse un mecanismo de seguimiento de las mismas. Voy a pasar a la siguiente pregunta, de la senadora Aravena, por su intermedio, presidente. A propósito de qué ocurre con la propia Contraloría, yo quisiera partir de la base siguiente, y es que en cualquier lugar, en cualquier institución pública donde se ejerce poder público, y eso incluye a la Contraloría, y donde hay recursos públicos y donde hay posibilidad de decisión, hay siempre un riesgo de corrupción. Eso es así. Esa es la definición propia de la corrupción, ¿no? Donde hay poder público que se utiliza para un fin privado. Por lo tanto, sería negar la realidad de que el riesgo no puede existir. Existe en la Contraloría, como existe en otros poderes del Estado, y por lo tanto, eso obliga a ocuparse. El peor siniestro que le puede ocurrir a un órgano como la Contraloría, evidentemente que es un hecho de corrupción. Y por eso entonces, por lo menos desde el punto de vista de mi gestión, lo que nosotros hemos hecho, y por eso hizo énfasis en los canales internos y en los sistemas internos de denuncia, es que nosotros tenemos un sistema de integridad de la Contraloría. Ese sistema de integridad implica canales de denuncia, implica análisis de la denuncia por parte de una comisión, de un comité, y evidentemente adopción de decisiones.
Eso en paralelo de la auditoría interna y eso en paralelo, obviamente, del control jerárquico que tiene que existir. Esos son los mecanismos. Hay un código de ética, hay una política de ética de la Contraloría, hay declaraciones de intereses y patrimonio. Ahora, ¿eso nos blinda? Eso es lo que somos todos seres humanos y uno no puede, evidentemente, decir que eso lo blinde absolutamente. Solo puede tomar las medidas preventivas frente a ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es el problema de ese sistema? Que es una decisión de gestión. Es una decisión de gestión que, por lo tanto, puede ser perfectamente dejada sin efecto. Nadie va a venir y va a sacar una resolución que diga déjese sin efecto el sistema de integridad de la Contraloría. Pero sí se puede dejar languidecer, sí se puede dejar sin aplicación, sí se puede dejar que esto no tenga, que no opere exactamente. Entonces, ese es el gran problema que tienen estos sistemas internos cuando dependen de una decisión, exactamente, de una decisión de gestión y no de una norma legal que así lo exija. Ahora, ¿qué ocurre con las denuncias que recibimos, por ejemplo, de los diputados? Bueno, hay una norma en la ley orgánica del Congreso que nos obliga a nosotros, no recuerdo las palabras exactas, pero nos obliga a darle una cierta preferencia a las denuncias que recibimos de la Cámara. Y así lo hacemos. Muchas veces son denuncias de requerimientos de información. De hecho, el año pasado tuvimos un crecimiento muy grande de ese mecanismo, del punto de vista de que no se le estaba entregando la información a los diputados cuando lo requerían a los servicios públicos. Pero afortunadamente el mecanismo opera, porque cada vez que nos lo hacen presente y nosotros le oficiamos al servicio porque no le han respondido, el servicio responde. Entonces, esa especie de apercibimiento está operando. Ahora bien, muchas denuncias de los parlamentarios se traducen en acciones de fiscalización y por lo menos bajo mi gestión nosotros hemos hecho algo que es lo siguiente, y es que algunas de ellas dan lugar a una acción rápida de fiscalización, pero otras dan lugar a auditorías. Y eso siempre se lo informamos al parlamentario, ¿ya? O sea, siempre, y normalmente los informes que firmo yo directamente son aquellos que van al parlamentario. Entonces, evidentemente que no todo es automático, hay ciertos tiempos que nos demoramos, y por las capacidades también, y porque a veces se requiere tiempo para poder hacer las cosas, evidentemente, pero yo diría que estamos al día en el sentido de que está todo gestionado lo que viene de la Cámara. Y, presidente, lo que usted nos decía, claro, del punto de vista del artículo 11, probablemente a la norma del Senado que se rechazó, pero que nos parece que es buena porque se permite recurrir o da a entender que se puede recurrir cuando se rechaza, después del punto seguido, cuando dice si la Contraloría rechazare o modificare, tal vez si dijese, la solicitud, ahí a lo mejor ahí quedaría corregido y se solucionaría el problema que usted está viendo. Ahora, del punto de vista de las corporaciones, bueno, ahí tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque la propia ley de municipalidades, sobre todo hace 2 décadas, o sea, cuando se hicieron modificaciones en la época de los 2000, 2002 por ahí, se potenciaron las corporaciones, se les regía, y la lógica fue que fueran corporaciones privadas, que se regieran por el Código del Trabajo, por ejemplo, pero que el control estuviera radicado en las unidades de control de los propios municipios. Entonces, hemos tenido que avanzar poco a poco en la jurisprudencia para poder ir controlando las corporaciones, pero en realidad basta con que una sentencia dijese que los dictámenes se excedieron para que volviéramos hace 20 años atrás. Entonces, tenemos un problema importante en materia de corporaciones. Las corporaciones, desgraciadamente, se crearon con una buena intención, que era agilidad en la gestión. En la práctica se han transformado en muchos focos de irregularidades, y ese es un problema que existe generalizado. Entonces, el proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara, creo que está en la Cámara todavía, que fuimos a ese avanza en ese sentido de poder poner de alguna manera controles en las corporaciones municipales. ¿Y qué ocurre cuando el denunciado se adelanta y hace la denuncia? Bueno, ahí de nuevo yo creo que, y parece que yo me había olvidado de esa norma de admisibilidad. ¿Existe una norma de admisibilidad? ¿Sí? Para presentar la denuncia, sí. Ya. Bueno, por esa vía uno debería haber algún tipo de filtro a esas denuncias que tienen poco sustento, que tienen ese uso
malicioso. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas que no han intervenido, al Gobierno, que está representado por el equipo de Valeria Lubert. Doña Valeria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo complementar, quizás para que quede para el registro y complementar que el proyecto, en lo que ya viene aprobado y que no está en disputa, está ya considerando una tipificación nueva del delito que está en el artículo 211 del Código Penal, de denuncia maliciosa, que comprende ahora también las denuncias de infracciones administrativas, no solo delitos e infracciones de índole penal, sino que también ahora de naturaleza administrativa, justamente para hacerse cargo de este nuevo canal de denuncia y que no sea mal utilizado. Y asimismo se modifica el estatuto administrativo incorporando como una falta grave a la probidad administrativa el hacer uso de este canal de manera indebida. O sea, si alguna persona presenta denuncias falsas, infracciones disciplinarias que no lo son y lo hace a sabiendas, en ese caso eso se considera una falta grave a la probidad y es, por ende, objeto de la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico, que es la destitución. Eso. Estamos concluyendo. Don Jorge Bermúdez me ha pedido la palabra. Sí, solo me voy a permitir un pequeño, no sé cómo decirlo, como desliz o lujo, presidente. Yo sé que después de tantas veces que he venido al Congreso... Está autorizado, don Jorge. Gracias, presidente. No, lo que quiero decir es lo siguiente, muy pequeño, no. Quiero decir que, mire, el año 2003 en Chile se avanzó mucho en términos legislativos a propósito, por ejemplo, de compras públicas, procedimientos administrativos, estatuto del personal, cuando se crea todo el sistema de alta dirección pública. Eso son reformas que le cambiaron mucho la cara a la administración del Estado. Yo creo, me atrevería humildemente a decir, y sobre todo porque aquí hay incumbente en todas las comisiones, que si este año saliera la Ley de Protección del Denunciante, la Ley de Transparencia 2.0 y la Ley de Compras Públicas, que, como dijo la senadora, tuvo importantísimas y muy buenas mejoras, yo creo que también sería un poquito parecido a lo que pasó el 2003, en términos administrativos, quiero decir. Entonces eso sería una cosa muy potente en términos de avanzar en un Estado de Derecho, en el fondo, si al final es eso. Eso. Muchas gracias, señor Contralor. El Gobierno está tomando nota porque entiendo que le van a dar urgencia a todos estos proyectos. Este también es una consecuencia del trabajo que se está haciendo acá, y entiendo que va a haber también una nueva ley del lobby, que también requiere una mirada un poquito más profunda, y hay otras también que son complementarias que es necesario modificar. Muy bien, yo no quiero abusar más de todos y habiéndose cumplido el objeto de este comité, se levanta. Muchas gracias.